de la Asociación México-Japonesa del Noreste, AC. Ha investigado el tema de migración internacional desde la antropología social. Tiene publicaciones académicas sobre los efectos socioculturales, políticos y económicos de la nostalgia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sobre el proceso de adaptación de los expatriados japoneses y el desarrollo de la competencia intercultural en México. Ha realizado varias actividades de colaboración con las comunidades Nikkei de Nuevo León y Coahuila desde 2015 a través de la Asociación México-Japonesa del Noreste. Konnichiwa, doctor Hirai. こんにちは。皆さん、こんにちは。マルイさん、こんにちは。こんにちは。Bueno, soy Shinji Hirai y muchas gracias por la invitación al festival. Y también una disculpa por el problema técnico que surgió. Bueno, se está grabando esta sesión, entonces, aunque no se está transmitiendo en vivo en YouTube, no, perdón, en Facebook, se va a transmitir, bueno, se va a grabar esta sesión y se subirá al canal de YouTube y también creo que posteriormente a la cuenta de Facebook de la asociación, ¿no? Ajá, ir cerrando los micrófonos. Y podrías compartir la presentación. Sí. Gracias. Bueno, mientras esté cambiando, mostrando la presentación, voy a comenzar un poco a ver qué es lo que hemos hecho aquí en la asociación. Todavía no se ve la presentación. ¿Vale? Ah, ya, muchas gracias. Sí. ¿Ya la veo? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo llevo aquí en Monterrey ya 11 años, no, 12 años. Este año cumplo 12 años aquí en Monterrey y había conocido a algunos amigos Nikkei aquí aquí en Monterrey a través de la Asociación México-Japonesa. En 2015 comenzamos a realizar un programa llamado Raíces. Y entonces hoy me gustaría hablar de la síntesis de este programa Raíces. Siguiente diapositiva, por favor. También les pido a los que están abierto micrófono, cerrar, por favor. Bueno, voy a hablar básicamente cuatro puntos. Primero, voy a hablar del término Nikkei o esta categoría Nikkei para referirse a los inmigrantes japoneses y también sus descendientes que se encuentran en diferentes partes del mundo. Y posteriormente voy a hablar del programa Raíces que tenemos en la Asociación México-Japonesa del Noreste. En tercer lugar voy a hablar de la historia de inmigración japonesa, principalmente aquí en noreste de México, a través de algunos registros, archivo familiar y también comunitario, historia oral que hemos recolectado. Y finalmente voy a compartir mis reflexiones sobre mi experiencia de haber realizado una investigación colaborativa sobre las memorias de la inmigración japonesa aquí en México. La siguiente, por favor. Bueno, en Japón terminó el periodo Edo, el periodo que se caracterizaba por tener el gobierno central de Edo, y a partir de 1868 comenzó el periodo Meiji, la era Meiji, cuyo líder político era emperador. En ese periodo Meiji comenzó la modernización de Japón y también occidentalización, y para poder lograr desarrollo económico
el gobierno Meiji comenzó varias acciones, pero una acción muy importante era emigración internacional, mandar a los japoneses al exterior. Esto era una política demográfica para poder regular alto índice de pobreza y también desempleo. Pero esa política no tenía el plan de retorno, ¿no? O sea, el gobierno Meiji no había preparado algunas acciones muy concretas para asegurar que aquellos japoneses que se habían ido al extranjero retornaran al cumplir sus metas. Aquí en el mapa estoy señalando los años en que iniciaron las migraciones japonesas en diferentes partes que rodean alrededor del Océano Pacífico. En el caso de México, la llegada de los japoneses en el tiempo moderno comenzó en 1897. La siguiente, por favor. Bueno, el término Nikkeijin o Nikkei surge en la década de 50, o sea, ya después de había terminado la Segunda Guerra Mundial, y Nikkeijin o Nikkei se refiere a los inmigrantes japoneses, principalmente quienes habían salido de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y sus descendientes que se encuentran en los países de destino de migración previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué crearon este término, Nikkeijin o Nikkei? Antes, tanto los japoneses como los descendientes se habían denominado como conacionales o simplemente japoneses, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial inventaron este término porque el gobierno de Japón tenía necesidad de borrar la imagen del Japón imperialista en posguerra. O sea, se sentía no bien visto tener tantas poblaciones de origen japonés en diferentes partes del mundo y decir que ellos son ciudadanos, ¿no? Sobre todo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, la mirada de comunidad internacional hacia Japón y japoneses era muchísimo más severa. Y Nikkeijin se refiere, bueno, a aquella población japonesa, población de origen japonés que se encuentra en el extranjero, pero este término inventó para distinguir del japonés y al ex japonés, ¿no? Y aproximadamente, esto es el dato de 2017, se encuentra tanto en Japón y fuera del país aproximadamente 3.800.000 Nikkei. Bueno, en el caso de México, ahí puse en 2017, todavía el Ministerio de Asuntos Exteriores manejaba esa cifra de 20.000, pero sabemos que en realidad hay muchísimo más descendientes de japoneses aquí en México. La siguiente, por favor. Bueno, después de recibir la primera oleada de japoneses en 1897 en Chiapas, continuaron la llegada de los japoneses en diferentes periodos del siglo pasado. Por ejemplo, entre 1900 y 1907 llegaron más de 10.000 japoneses para trabajar como braceros en las minas en el norte de México, en la construcción de vías férreas y en la planta de caña de azúcar en Veracruz. Y también hubo la llegada de los profesionistas de salud pública durante y después de la Revolución Mexicana. En la década de 20 y 30, hasta 1941, llegaron japoneses a través de las cartas de invitación. Y durante la Segunda Guerra Mundial se expandió
la migración japonesa y después comenzó la llegada de japoneses de perfil diferente. Comenzaron a llegar técnicos y ejecutivos de las empresas japonesas. El fenómeno de movilidad que hasta la fecha continúa. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Y bueno, el caso del noreste de México, noreste que se comprende de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, llegaron alrededor de 3.500 japoneses para trabajar en las minas de carbón en Coahuila entre 1900 y 1907. Esta llegada de los japoneses en este periodo no era inmigración, inicialmente más bien era migración temporal porque los trabajadores japoneses llegaron para trabajar en las compañías del capital extranjero, capital principalmente de norteamericano, estadounidense, francés, inglés, para trabajar durante de 2 a 4 años. En el caso de los japoneses que llegaron a las minas de carbón en Coahuila, ellos tenían contrato de 3 años. Y inmensa mayoría de esos más de 3.500 japoneses eran varones entre 15 y 44 años de edad. Y también estos japoneses se casaron principalmente con las mexicanas y también después tuvieron hijos mestizos, ¿no? Mestizos del matrimonio internacional entre japoneses y mexicanas. Y también es muy interesante que muchos de esos japoneses se acercaron a la Iglesia Católica para casarse con las mexicanas y o ser padres de los niños o niñas que fueron bautizados en la Iglesia Católica. Y en el norte de México, las comunidades japonesas encontraban en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, pero durante la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, a través de la petición, ante la petición del gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación de México tuvieron que tomar una medida muy severa, reubicando a los japoneses, primero a los japoneses que se encontraban norte de México hacia centro del país. La siguiente, por favor. Bueno, creamos el programa Raíces en 2015. Denominamos programa Raíces. En diferentes momentos tuvimos nombres diversos como el proyecto comunitario de conservación de la historia de migración japonesa, proyecto comunitario de las memorias de inmigración japonesa, pero nos gusta más denominar un conjunto de actividades que busca conservar las memorias de la inmigración japonesa en México con este término, programa Raíces. Lo que tenemos es un proyecto comunitario en el cual fomentamos la participación activa de los Nikkei. Los mexicanos con ascendencia japonesa en esa región se caracteriza del siguiente modo, ¿no? Hay segunda, tercera, cuarta y quinta generación de los migrantes japoneses y muchos de ellos no hablan japonés. Siendo hijos y nietos, no sabían, no hablaban japonés. Y también otra característica es que algunos japoneses visitaron a Japón, pero la mayoría no, ni siquiera hicieron visitas a Japón después de la Segunda Guerra Mundial y tampoco hubo retorno, ¿no? Definitivo después de años y décadas de vivir en México.
Y también otra característica de esta comunidad de los Nikkei en el noreste de México es que hubo ruptura de los lazos sociales y culturales con Japón durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y entre los descendientes hay poca información de Japón y su cultura. Bueno, más o menos desde la década de 80 se ha observado el siguiente problema. Los descendientes de segunda y tercera generación se han venido envejeciendo y algunos ya fallecieron. Y entonces cada vez más estamos perdiendo hijos y nietos de los japoneses que se recordaban muy bien de cómo eran sus papás y japoneses y sus abuelos japoneses. Y se están acelerando el olvido de las memorias de los ancestros japoneses. Y de ahí y surgen también entre los descendientes muchas inquietudes, ¿no? ¿Cómo eran sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? A pesar de ser descendientes, ¿por qué no hablan japonés? ¿Por qué saben muy poco de Japón y sus tradiciones y culturas? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos en este proyecto? Nuestro objetivo principal en este proyecto es conservar las memorias sobre las vidas de los ancestros japoneses y también las historias familiares. Eh, lo que se destaca en este programa Raíces es que los descendientes de los inmigrantes japoneses sean protagonistas de investigación, conservación y transmisión de su historia. Y como había dicho, desde 2015 comenzamos actividades principalmente aquí en Nuevo León. Posteriormente hemos ido expandiendo y replicando actividades en Coahuila y también San Luis Potosí. Bueno, en San Luis Potosí tuvimos el apoyo de la Asociación Nikkei de San Luis Potosí. Han participado los Nikkei de segunda hasta quinta generación y desde adolescentes y hasta personas de tercera edad. En 2018 tuvimos, recibimos el fondo de financiamiento de la Fundación Toyota. Hasta la fecha tenemos este apoyo y que concluimos las actividades con el apoyo de financiamiento de la Fundación Toyota en abril. Y también desde el año pasado hemos replicado algunas actividades de manera virtual para poder dar cursos de capacitación a los descendientes de los japoneses en diferentes partes de México. La siguiente, por favor. Bueno, aquí muestro algunas imágenes para poder ilustrar un poco las actividades que hemos tenido. Por ejemplo, el año pasado organizamos un seminario virtual para que los descendientes que ya llevan años realizando investigación, incluso han tenido un avance importante de la investigación, compartiendo sus experiencias a la audiencia amplia. Y también en 2019 realizamos un viaje a Japón para que varios miembros de este programa Raíces presentaran sus avances de investigación en la Embajada de México en Japón. Y también hemos organizado varias conferencias, talleres en Las Esperanzas y también de Piedras Negras en Coahuila. La siguiente, por favor. También hemos estado tratando de construir una página de internet que funcionara como museo virtual. Todavía tenemos una versión piloto, pero la idea es que las fotografías y también documentos que encuentran los descendientes y también
el avance de su investigación se presenten en las galerías familiares que están en el museo virtual. La siguiente, por favor. También tenemos un canal de YouTube, Raíces en México, Raíces en Japón, México, donde hemos subido los videos de las sesiones de webinar y también los videos que grabamos durante el viaje que hicimos en 2019 y también algunos videos que sacamos durante la investigación que ha hecho algunos descendientes. Y también en el canal subimos un video del documental Raíces descendientes de japoneses en el noreste de México, documental que hizo la antropóloga Dair Melgar con base en las entrevistas realizadas con los integrantes del programa Raíces. Y bueno, este video está subtitulado en japonés, pero también el documental original se puede, pueden encontrar en el canal de YouTube del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que pertenece a RINA. La siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a explicar brevemente algunas características de la historia de inmigración japonesa a través del ejemplo de la investigación que hizo el señor José Guadalupe Domínguez Yamane, nieto de un migrante japonés que llegó a México en 1907. Su abuelo llegó a México en la primera década del siglo XX, igual que muchos japoneses y otros trabajadores extranjeros. Pero aunque iniciando trabajos muy pesados, trabajar en mina o trabajar en las cañas de plantación de cañas de azúcar, los japoneses habían cambiado, habían tenido diferentes trabajos como soldados, agricultores, cocineros, peluqueros, empleados domésticos, sastre, mesero, panadero, dueño del cine, comerciante y médico, etcétera, etcétera. Pero estos oficios implicaban interacción constante y convivencia con los mexicanos. O sea, no es que había un grupo de japoneses como un gueto sin interactuar mucho con los mexicanos, no. Los japoneses interactuaban constantemente con los mexicanos. Incluso muchos japoneses se apropiaban de los nombres castellanos. El caso de Kisaburo Yamane, él utilizó en México el nombre Antonio. Su carrera migratoria comenzó en una finca de caña de azúcar en Veracruz. De ahí y llegó hasta esta región buscando mejores oportunidades y trabajó en la mina de carbón en Coahuila. Por ejemplo, ahí estoy mostrando la imagen del pasaporte de Kisaburo Yamane, pasaporte emitido en 1907, y también una fotografía de Kisaburo o Antonio Yamane cuando él tenía 22 años en 1910 en Palau, Coahuila. Durante la Revolución Mexicana, él se enlistó a una tropa de revolucionarios y inició el trabajo como soldado, mensajero, pero logró ascender hasta capitán primero durante la Revolución Mexicana. O sea, formar parte de la Revolución Mexicana como revolucionario es una evidencia de qué tan integrado estaban muchos japoneses, ¿no?, a la sociedad mexicana. La siguiente, por favor. Y también otras tendencias de los japoneses, pioneros japoneses,
en la primera mitad del siglo XX era el matrimonio con las mexicanas, sobre todo en el caso de región noreste, donde la inmensa mayoría de trabajadores japoneses eran varones, ellos se casaban con las mexicanas, pero al casarse con las mexicanas, eh, los japoneses tuvieron que acercarse a la iglesia, ¿no? A otra religión. En aquello entonces, en Japón, los japoneses tenían creencia budista o sintoísta, pero a partir del matrimonio con las mexicanas, se convirtieron en católicos, o por lo menos cuando fueron bautizados sus hijos, ellos tenían que acercarse muchísimo más a la iglesia católica. Aquí estoy mostrando las fotografías de Kisaburo Yamane o Antonio Yamane. La primera foto es con su esposa María. En 1932, su hijo mayor ya estaba grande. Y en 1939, bueno, él con el vestido, con uniforme militar, ¿no? Del ejército mexicano. La siguiente, por favor. Bueno, entre la década de 1910 y década de 1930, en diferentes partes de México existían asociaciones o sociedades japonesas, agrupaciones de los inmigrantes japoneses. Por ejemplo, en Coahuila había Asociación Japonesa de Piedras Negras, que fue fundada en 1917. En Palau, en Cloete, Coahuila, Allende, Coahuila, también existían agrupaciones japonesas. En Tamaulipas, en Tampico también existía sociedad japonesa. En el caso de Monterrey, en 1939 se fundó la Sociedad Japonesa de Monterrey. Bueno, esto es Shinji-san, el micrófono lo tiene. micrófono, perdón. Hey. Sí, gracias. ¿Desde cuándo se desactivó el micrófono? Más o menos por este cuadro, ¿ah? Desde que empezamos, doctor Hirai. Sí, disculpe, desde que habló de Nuevo León y la creación de la Sociedad Japonesa. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, el caso del líder comunitario, ellos tenían perfil de empresarios, de comerciantes locales importantes. Ellos se comunicaban constantemente con la legación japonesa. La legación japonesa sería como la embajada de Japón, ¿no? En la Ciudad de México, y también apoyaban a los paisanos desempleados, y también ellos ayudaban mucho a los hijos de los japoneses, siendo padrinos. También ellos eran conciliadores de problemas conyugales. En esta diapositiva estoy mostrando una fotografía de la comunidad japonesa en Monterrey.
una foto tomada en 1934. Ellos estaban celebrando cumpleaños del emperador. La siguiente, por favor. Es interesante ver las caras de muchos japoneses, esposas mexicanas y niños mestizos. Bueno, la comunidad japonesa en el noreste de México bueno, ¿quiénes eran integrantes? Además de japoneses y sus esposas mexicanas formaban parte de la comunidad, los hijos mestizos, y además, en el caso de niños, hijos mestizos, esposas eran católicos, ¿no? Entonces, eso también una característica interesante. Y también, como ellos estaban celebrando el cumpleaños del emperador, esto demuestra el fuerte lazo que los japoneses y la comunidad japonesa mantenía con Japón. Y además de estas celebraciones, los japoneses recibían cartas, remesas, objetos entre Japón y México. La siguiente, por favor. Durante la Segunda Guerra Mundial, México, bueno, Japón se convirtió en el país enemigo de México y sus aliados. Bueno, México era aliado de Estados Unidos y se suspendió la migración japonesa a México entre 1942 y 45. En ese tiempo, hubo migración forzada o reubicación de los japoneses hacia interior del país. Y esto detonó la separación familiar y la crisis económica en la familia. Se congelaron cuentas bancarias y también bienes de los japoneses y se prohibieron realizar reuniones de japoneses. Y también se anularon las cartas de naturalización ya otorgadas y las solicitudes. Y también hubo severo rechazo y discriminación hacia los japoneses y sus descendientes. Y de esta manera se suspendió la dinámica del desarrollo de las comunidades japonesas en diferentes partes de México, sobre todo en la provincia. La siguiente, por favor. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses descendientes comenzaron el proceso de reintegración a la sociedad mexicana y se habían realizado menos actividades de los japoneses, a pesar de que ya había terminado la guerra y a pesar de que algunos japoneses regresaron a sus lugares de residencia donde radicaban antes de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí estoy mostrando una fotografía de la japonesa en Monterrey, que se encuentra ahí Kisaburo Yamane y sus amigos de comunidad japonesa, con un boxeador japonés que vino a México en una pelea. Y bueno, como a lo mejor se nota que tiene ojo morado, ¿no? Él sí perdió la pelea, pero después de ese evento deportivo hizo un convivio con el boxeador. Y bueno, perdón, la anterior. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los pioneros japoneses ya estaban grandes, ya encontraba edad avanzada, y lo que se caracterizaban a ellos era transmitir poco o no transmitir mucho los recuerdos de Japón, la cultura japonesa y el idioma japonés a sus descendientes. Mantenía silencio sobre estos temas de Japón en la familia. Y bueno, además de esto, después del fallecimiento de ellos, aceleró el olvido y distanciamiento, olvido de las memorias de sus vidas, el
distanciamiento con Japón y también mayor ruptura de los lazos con Japón. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente voy a compartir un poco mis reflexiones sobre las experiencias de haber hecho investigación colaborativa con los Nikkei. Y la siguiente, por favor. Bueno, antes de realizar investigaciones, los descendientes compartían sus inquietudes, ¿no? Y también algunas emociones. El hecho de tener pocas huellas del vínculo con Japón, no poder hablar japonés, tener poca información sobre la cultura japonesa y de haber tenido experiencia de discriminación en la infancia y juventud, el origen japonés significaba como algo negativo o estigma. El hecho de no poder hablar japonés y no saber mucho de Japón generaba pena o algo de vergüenza, pero también se observaba indiferencia de otros miembros de sus familias hacia Japón y hacia su cultura japonesa. Los que entraron programa Raíces eran más bien minoría, ¿no? Excepciones, quienes manifestaban el interés en Japón. Pero ante la muerte del padre japonés, abuelo japonés, mientras avanzaba el envejecimiento de segunda y tercera generación, y también ante el auge de la cultura japonesa, también crecimiento económico de Japón, el avance tecnológico de Japón, se despertaron mayor interés y curiosidad en Japón y también su origen japonés, y también el deseo de frenar el olvido, y también se sentían responsabilidad de rescatar las memorias de sus ancestros japoneses. Y también recordaban a sus padres y abuelos de origen japonés y sentían afectos. Estas emociones son lo que motivaron buscar sus raíces. La siguiente, por favor. Durante el proceso de la búsqueda de sus raíces, en el marco del programa Raíces, ellos interpretaron de manera muy interesante su origen japonés y también el pasado de la familia japonés-mexicana y familia Nikkei. Por ejemplo, no poder hablar japonés, no saber mucho de la cultura japonesa, ya no era vergonzoso ni penosa, más bien en, se dieron cuenta de que había una razón por la cual no había tantas huellas de la cultura japonesa en casa y una buena razón por la cual los descendientes no hablaban japonés. Y también recordaban el padre japonés, el abuelo japonés, que a veces mostraban los aspectos nostálgicos, ¿no? En su vejez, a pesar de mantener silencio sobre los recuerdos de Japón, información de Japón, y a veces cuando estaban solos escuchaban la música de Japón y también viendo el cielo hacia poniente, lloraban silenciosamente. Entonces, estos recuerdos los descendientes interpretaban durante el proceso de investigación. Por ejemplo, algunas interpretaciones que compartieron los integrantes del proyecto eran lo siguiente. Sus ancestros japoneses intentaban proteger a sus hijos y nietos de la discriminación. Por eso tomaron la decisión de romper con los lazos de Japón en su generación para que sus hijos y nietos se integraran bien a México. Pero romper los lazos con Japón era una experiencia dolorosa también para ellos. Y al evaluar su pasado de esta manera, despertaron,
otra conciencia, ¿no? Se dieron cuenta de que origen japonés no es estigma, más bien es una emblema que puede estar muy orgulloso de origen japonés y también siente afecto hacia sus padres y abuelos japoneses. La siguiente, por favor. Bueno, en 2019, en verano de ese año, realizamos un viaje a Japón en el marco del programa Raíces con financiamiento de la Fundación Toyota. Los descendientes que ya llevaban años investigando, encontraron mucha información, pero finalmente se dieron cuenta de que si no fueran a Japón, hay cosas que no pueden saber, como la historia local, también otros datos complementarios para entender mejor a sus ancestros japoneses. Y también pretendieron encontrar o reencontrar los parientes japoneses en los lugares de origen de sus ancestros. El caso de José Guadalupe Domínguez Yamane, nieto de señor Kisaburo Yamane, viajó a prefectura Yamaguchi, a una localidad que se llama Kitagoji, una localidad a la que llegamos en un día, señor Guadalupe y yo, tomando el tren local, pasando muchos túneles y pasando ríos, montañas, y llegamos ahí. Y él decía algo que me conmovió mucho. Me compartía esta reflexión. Necesito saber quién era mi abuelo, no solo para mí, sino para mi mamá. Necesito contarle cómo es el lugar de origen de su padre. Eso es lo que él comentó para cerrar su presentación en la Embajada de México en Japón. La siguiente, por favor. Y bueno, llegamos a una localidad remota en medio de las montañas, con vista enormes paisaje de campo de arroz y río. Y ahí, bueno, él traía una playera con la foto impresa de su abuelo. Y ahí, afortunadamente, encontramos a una pariente japonesa en la localidad de origen. Ella comentaba cuando su abuelo, Kisaburo Yamane, visitó a esa localidad en los años 60, él había comentado que el paisaje de su pueblo natal no había cambiado desde que él salió, o sea, desde 1907. Ella nos decía, desde que eh, regresó su abuelo, desde que visitó su abuelo en los años 60, el paisaje de esa localidad no había cambiado. Entonces, era muy significativo para nosotros, o sobre todo para el señor Guadalupe, poder ver el mismo paisaje donde su abuelo había nacido y crecido. Y la siguiente, por favor, ya la última diapositiva para compartir reflexiones finales. Bueno, las memorias de la inmigración japonesa, que consiste en la historia de vida del ancestro japonés, la historia familiar, la historia comunitaria, son un patrimonio familiar y comunitario. Ese patrimonio consiste no solamente en el conocimiento del pasado de los Nikkei, de una familia Nikkei, sino que un conocimiento que está muy vinculado con emociones positivas y afectos. El conocimiento y afectos enriquecen, detonan muchas cosas, fomentan, por ejemplo, autoestima, también identidades, sentido de pertenencia a la comunidad Nikkei en la región, en la localidad, en México, y también nos han permitido fortalecer lazos comunitarios
el caso de los descendientes, gracias a la búsqueda de sus raíces, lograron fortalecer lazos familiares también. También nos permitieron ir formando los líderes comunitarios. Por ejemplo, en nuestro caso tuvimos algunos jóvenes muy participativos. Uno de esos jóvenes fue Sergio Lozano, que hoy en el festival compartió su experiencia en Japón. Y esos jóvenes ahora tienen veintitantos años de edad o apenas tienen 30 años, pero estamos seguros de que en 10 años, 20 años, ellos van a estar aportando mucho a la comunidad Nikkei aquí en Noreste. Y entonces, el resultado de esa investigación no solamente es conocimiento, ¿no? Hemos logrado crear buenas emociones y afectos para reactivar la comunidad Nikkei en el noreste de México. O sea, buscar raíces, no solamente reparar, restaurar los lazos con Japón, sino crear nuevos vínculos sociales que puedan enriquecer la vida de muchos Nikkei aquí en México. Muchas gracias y aquí termino mi presentación. Gracias. Felicidades, doctor Shinji. Ay, muchas gracias. Y muchos saludos a los que han participado en este programa Raíces, y también un agradecimiento al señor José Guadalupe Domínguez y Amane permitirme usar el material que él ha recolectado durante años. Y también muchos saludos a los descendientes que habían tomado cursos en diferentes momentos conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. También está con nosotros Sensei Marui, y no sé si quieran pasar a que demos acceso, si alguien tiene alguna pregunta, para después pasar a la siguiente plática con Andrea. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Shinji Hirai? Solo felicitarlo desde Piedras Negras, Coahuila. Solo felicitarlo y decirle que toda mi familia Tsugashi, el clan Tsugashi, se sigue reportando desde Takaoka. Y esperamos el viaje, doctor. El reencuentro. Gracias, doctor. Sí, esperamos que en este año, bueno, después de que termine la pandemia, muchos de ustedes puedan viajar a Japón, o también nosotros viajemos más seguido a Coahuila, y para poder retomar las actividades de convivencia entre los Nikkei, ¿no? Y también, muchas gracias. Estoy viendo también en el chat que dice, comentaron de la Asociación Japonesa en Europa, ¿tienen información de la asociación en UK? Reino Unido. Sí. Uh-huh. Sí, quizás son asociaciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para poder fomentar convivencia entre los japoneses que llegaron por motivo laboral, de las empresas, ¿no? Las empresas han enviado a los japoneses a Europa, a Estados Unidos, a China, y hay agrupaciones. Entonces, pero yo creo que si algunos Nikkei se encuentran en esos países europeos donde hay asociaciones, es recomendable acercarse a ellos, ¿no? Porque ahí pueden crear nuevos vínculos con Japón para poder conocer más la cultura japonesa, aprender idioma, y esos vínculos enriquecen mucho, no solamente la vida de uno, sino también de siguientes generaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por haber, bueno, también, disculpe, están preguntando que Ok, bueno, los comentarios ahorita los vamos a seguir leyendo. Dicen, son puros agradecimientos y felicitaciones para el doctor. Muchas gracias, muchas gracias. A pesar del problema técnico que tuvimos,
gracias por entrar a la sesión de Zoom y también por los comentarios. Entonces, en otras ocasiones seguiremos conversando del tema de las memorias de la inmigración japonesa en México. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante. Y bueno, vamos a dar por cerrada esta conferencia con el doctor.